Muy buenos días. En la Cátedra de Formación Cultural 1, hoy seguiremos creciendo, conociendo en esta oportunidad a un héroe para nosotros los venezolanos, como lo fue Antonio Páez, José Antonio Páez. Hay que destacar que este hombre dio muchas cosas dentro de la sociedad venezolana y es muy recordado porque él manifestó uno de los movimientos que nos llevó al fracaso de uno de los grandes sueños de nuestro libertador Simón Bolívar, como fue la cosiata. En esta oportunidad, la bachiller Yorgelis Paz le va a profundizar quién fue José Antonio Páez. Todo tuyo, Yorgelis. Sí. Buenos días, mi nombre es Yorgelis Paz y el día de hoy yo les vengo a hablar sobre la biografía de José Antonio Páez. José Antonio Páez Herrera nació un 13 de junio de 1790 en Curpa. Actualmente forma parte del estado portuguesa, pero en esa época, en su nacimiento, era parte de la provincia de Barinas. Páez venía de descendientes de canarios, era hijo de Juan Victorio Páez y María Violante Herrera, ambos con una fortuna muy escasa, es decir, la familia se encontraba más bien desarticulada. Su padre era un empleado del gobierno colonial en el ramo del estacón del tabaco, el cual compartía muy poco tiempo con su familia, ya que su labor lo mantenía casi siempre muy ocupado. Cuando Páez tenía 8 años de edad, fue enviado por su madre a estudiar sus primeras letras en una pequeña escuela privada llamada Gregoria Díaz. Hay muchas acciones que marcaron la vida de Páez, y es que en 1807, cuando él tenía aproximadamente 17 años de edad, fue atacado por 4 malhechores, el cual su propósito era asaltarlo. Pero Páez en ese momento tan incómodo y armado con unas pistolas viejas, le dio muerte a uno de ellos y puso en fuga a los otros 3. Páez, por miedo a una posible venganza, decidió huir y empezó a trabajar como peón en el Hato La Calzada. Como pueden observar en la foto, del lado derecho está lo que era el Hato La Calzada y del lado izquierdo está quien para esa época era su propiedad, la cual su nombre es Manuel Antonio Pulido. Allí Páez empezó a trabajar como ojear al ganado, medirse en el rodeo, armar la yunta, herrear, enlazar, polear, entre otras muchas cosas. Comenzó entonces una nueva vida para José Antonio Páez, y es entonces cuando en uno de los recorridos que acostumbraba a hacer, conoce a Domingo Ortiz, la cual era una huérfana de 17 años de edad, con quien decidió casarse en esa ciudad el 1 de junio de 1809, con la cual tuvo 4 hijos, los cuales fueron Manuel Antonio, María Antonia, María del Rosario y Hermenegildo. Pero su vida conyugal se vio interrumpida, aunque ustedes no lo crean, por causa de la llamada de la Gran Guerra. Y es allí cuando comienza la participación de Páez, porque él entra gracias a que Manuel Antonio Pulido, el cual era su patrón, decidió armar un grupo de personas de los peones que estaban bajo su mando para unirse a la fuerza republicana. Sin embargo, hubo una acción un poco extraña, y es que el gobernador de Barinas, que en ese entonces se llamaba Antonio Tiscar, le dice a Páez que mueva su ganado de un lado a otro. Y este trabajo le proporcionó como una confianza al gobernador y le ofreció un puesto al bando realista, pero sin embargo Páez lo rechazó para seguir en el bando que ya había armado Manuel Antonio Pulido. ¿Sí me entienden?
Sí, Joreli, sí, sí, has explicado bien. Sí, Jorge, estamos. Bueno, sus padres fallecieron cuando Páez tenía 20 años de edad y ya estaba casado con Domingo Ortiz. El 2 de abril de 1819 se produjo la Batalla de las Queseras del Medio. Los ejércitos de Bolívar y Morillo se encontraban frente a frente, divididos por el río Arauca. Páez decidió atacar por sorpresa a Morillo y cruza el río con aproximadamente unos 150 lanceros, dirigiéndose al campamento de Morillo para provocarlo una batalla. Páez emprendió la retirada, teniendo en mente emplear una de sus estrategias favoritas y que tantas veces le había dado resultado, la cual era disimular como una retirada y luego volver caras al enemigo para enfrentarlo en un mejor terreno. A partir del 28 de abril de 1821, se iniciaron las operaciones que culminaría la batalla de Carabobo, pero Páez salió el 10 de mayo a su reunión con Bolívar en la Casa Blanquera y las demás divisiones del Ejército Libertador. Allí se enfrentaron a Miguel de la Torre, como pueden observar en la foto, contra Simón Bolívar. Páez comandó la primera división, con la cual ejecuta un movimiento de flanqueo de las posiciones realistas por el norte. Uno de los grandes logros de Páez es que al finalizar la batalla de Carabobo, Bolívar lo nombra como jefe militar del departamento de Venezuela. Esto quiere decir que ya Páez no solamente iba a ser aquella figura central de los llanos, sino que iba a ser esa figura central de toda Venezuela. Otro gran logro de Páez fue la Cociata, donde vivió un estado de emergencia en Venezuela por la actividad de algunas guerrillas realistas y la posible de una invasión española desde Cuba. Estos hechos motivaron a que el gobierno decretara una conscripción militar. Páez cumplió esta batalla con la finalidad de separar a Venezuela de la Gran Colombia. En el año 1821, Páez conoce a Barbarita Nieves, que es la que sale allí en la foto. Páez en ese año se había separado de Domingo Ortiz, y digo se separó porque ellos nunca se divorciaron, solo se separaron. Páez le otorga a su esposa, a Domingo Ortiz, y a sus 4 hijos una casa donde ellos pudieran vivir mientras él va a rehacer su vida con esta mujer llamada Barbarita Nieves, la cual era una mujer que venía de una familia de reconocimientos, una mujer que tenía muchos conocimientos culturales, tenía una formación bastante diferente a la del propio Páez. Es entonces cuando Páez comprende, gracias a Barbarita Nieves, que el Páez del proceso independentista era uno, pero el Páez en el que se va a convertir en el ciudadano esclarecido, en el líder de la República Venezolana, tiene que ser otro. Es decir, tiene que ser un hombre que dé el ejemplo, un hombre humilde, respetable. Páez, gracias a la influencia de Barbarita Nieves, comenzó a leer libros de gran influencia en esa época y comenzó a entender la política. José Antonio Páez, como lo mencioné anteriormente, ya venía ejerciendo y entendiendo las funciones políticas. Y es entonces cuando en 1822 le fue confirmado su cargo por la Municipalidad de Valencia. El 30 de diciembre de 1826 es ratificado por Bolívar el mismo año. Se alzó contra la autoridad de Bolívar y estableció el 27 de diciembre de 1829 un gobierno provisional, al constituirse en jefe de la administración. Y al mismo tiempo expidió un decreto donde convocó a la elección de diputados para un Congreso Constituyente
el cual se reuniría en Valencia el 30 de abril de 1803. Ya para el 11 de abril de 1831, Páez prestó juramento legal como presidente constitucional de Venezuela. ¿Sí me están entendiendo? Sí, Yorgeli, vas muy bien. Sí. Ok. El presidente Páez gobernó con una paz relativa durante su periodo y logró una leve recuperación de la economía que había sido bastante devastada por las guerras. Sin embargo, hubo que hacer frente a las revoluciones, como la encabezada en Oriente, la de Caracas contra los mantuanos y la de Gabán. Páez es elegido por segunda vez en 1838, con el cual obtuvo 212 votos en total de 222 votos sufragantes de segundo grado. Durante su periodo, Páez se ocupa de asuntos de defensa, de transporte público, así como se empiezan a sentir los efectos de la crisis económica internacional de 1838. Lastimosamente, Barbarita en el año 1847 muere y Páez quedó solo. Dicen que Páez intentó acercarse a Domingo Ortiz, pero él ya le hizo el vuelvan caras o el vuelvan carajos, me disculpan la palabra. Páez fue a luchar en la Guerra Federal y no logró lo que él quería. Además, ya Páez era un hombre anciano. Páez cae preso después de estos intentos de tomar nuevamente el poder. Y es entonces cuando en el año 1850 estaba en el poder José Tadeo Monagas. Él era el pleno Monagato. Páez estuvo en la cárcel y alguien va a buscarlo e incluso va a pedirle perdón al presidente Monagas para que lo dejara salir. Y fue nada más y nada menos que Domingo Ortiz, quien entró a negociar con Monagas y fue a buscar a Páez en la cárcel. En ese momento que Páez ve a Dominga, Páez pensó que había recuperado a su familia, pero Dominga solo lo acompañó hasta que él se montó en un barco hacia Nueva York. El general José Antonio Páez fallece en Nueva York el 6 de mayo de 1813, cuando contaba con 82 años de edad. Su muerte fue específicamente a las 7:25 de la mañana, en una casa modesta. Páez murió a causa de una bronconeumonía. Páez había muerto casi en la miseria y en sus últimos años se le vio llevar ropa vieja. Hay una cosa que quisiera agregarle que creo que es muy importante, y es que Páez es uno de los pocos líderes independentistas que tiene fotografías. Es decir, no pintura, sino que se logró fotografiar. Los restos de Páez fueron repartidos y sepultados en el Panteón Nacional el 19 de abril de 1888. Muchas gracias. Yorgeli, muy buena tu exposición, te felicito. Cabe recordar que José Antonio Páez se le considera como el jefe de la independencia de Venezuela. Como tú lo dijiste en tu información, presidente de la República en tres ocasiones. Y se le conoció también porque a él se le decía el centauro de los llanos, el león de Payara, el Taíta. Y por eso se dice en la historiografía como tal que uno de los movimientos que dio paso a conocer más a José Antonio Páez fue el movimiento de la Conciata, en donde para muchos historiadores lo consideran como el traidor de Simón Bolívar. Cabe recordar, nosotros aquí en nuestro territorio zuliano teníamos un municipio que iba en nombre de él, que era el municipio Páez, pero que dentro de lo que es la Quinta República, Hugo Rafael Chávez Frías decide cambiarle el nombre al municipio y le convierten le dicen el municipio Guajira. Es así como se desplaza algo que se hizo en honor a ese hombre y se convierte en el municipio Guajira.
La exposición muy buena, te felicito, Yorgeli, muy didácticas, muy prácticas las dinámicas presentadas. Por mi parte, extenderle mis felicitaciones. Gabriel, si tiene alguna duda para Yorgeli. La verdad que no, profesora, estuvo bastante bien explicado y me gustó mucho cómo quedó la diapositiva. Sí, le dio ese toque de los antaños, ese toque Sí, del ayer, como decimos nosotros, que nos hizo visualizar lo que teníamos dentro de los libros de historia de Venezuela, en la época cuando nosotros estudiamos, unos cuantas épocas atrás. La felicito por eso, señor Heli. Muy buena su exposición. Muchas gracias, profe.